Nuestro siguiente expositor esta tarde es Francisco Bautista, quien está haciendo ahorita el doctorado en la UNAM y originalmente estudió su licenciatura en Colima y después hizo la maestría en la UNAM. Entonces nos va a hablar de su trabajo de maestría. Buenas tardes, como ya dijeron, yo soy Francisco. Voy a presentarle los resultados que obtuve durante mi tesis de maestría. Y bueno, aprovecho para agradecerle a la doctora Natalia, quien fue mi asesora y tutora durante la maestría, y al doctor Marco, quien fue el revisor de mi tesina y sus observaciones fueron más que buenas. Entonces, les voy a contar lo que hice. Bueno, veamos. Bueno, trabajamos con la tosferina, que prácticamente es una enfermedad bacteriana causada por la Candida bordetella pertussis. Es una enfermedad que provoca una tos violenta, afecta las vías respiratorias superiores y es altamente contagiosa. Puede provocar, bueno, no me adelanto. Existen tratamientos, por ejemplo con la eritromicina, que prácticamente ayudan a reducir los síntomas que provoca esta enfermedad. No siempre es muy bueno y claramente, como hemos visto en pláticas anteriores, depende de cuándo inicias el tratamiento, etcétera, etcétera. Algo importante es que esta enfermedad es mortal. No tanto, pero sí puede provocar la muerte de forma directa. Entonces, la problemática es la siguiente. Por los años de 1940 y 50 se desarrolló una vacuna y se implementó una campaña de vacunación. En ese tiempo fue efectiva porque justamente se observó que se redujeron los brotes en ciertas poblaciones del mundo. Pero en 1990 otra vez volvió a haber brotes de tosferina. Y aquí existen pues cuestiones, por ejemplo, biológicas, en las que se preguntaban si la vacuna en realidad era tan efectiva como ellos pensaban o qué es lo que en verdad pasó. Y algo curioso es de que originalmente la tosferina se consideraba una enfermedad infantil, pero en los últimos brotes ya existen casos en adultos, niños y adolescentes. Entonces como que, oh rayos, ya no es todo lo de niños. Y bueno, yo les voy a contar lo siguiente, que prácticamente es sobre el modelo epidemiológico clásico SIRS. Al ratito les cuento por qué quiero trabajar con ese modelo, pero solo quiero hacer un énfasis sobre este modelo peculiar porque obtuvimos unos resultados muy chistosos. Y bueno, trabajamos prácticamente con dos artículos. El primero fue de Rohan y Lavin, en el que se estudia lo que llamamos la sensibilidad del periodo interepidémico. Trabajamos con otro artículo que es de Rohan y colaboradores, en el que se desarrolla la idea que ellos proponen, que es el desarrollo de la estimulación inmunológica natural. Finalmente, lo que nosotros hicimos fue agregar esto nuevo, que fue prácticamente agregar un valor nada más, un parámetro de vacunación. No sé por qué era no lo hizo, pero nosotros lo intentamos y nos salió algo bonito, creo que es bonito. Y bueno, voy a contar mis conclusiones. Y pues bueno, empezamos. El modelo SIRS es uno de los modelos clásicos en epidemiología matemática, porque tiene ecuaciones diferenciales, entonces es matemática. Entonces nuestras hipótesis son las siguientes. Primero, a toda la población la vamos a dividir en tres clases completamente ajenas. Tenemos a los susceptibles, quienes son propensos a infectarse, a los infectados, quienes ya tienen la infección, y a los recuperados, que son los que se recuperaron, de estar infectados. Y ahora digamos que los que están en etapa de recuperados tienen una inmunidad. Y cuando la pierden, pues regresan otra vez a susceptibles. Por eso vamos de SAI, de IAR, de RAS y regresamos. Además, suponemos que todos los que nacen son susceptibles. Vamos a tomar parámetros constantes, donde beta va a ser nuestra tasa de transmisión, gamma es la tasa de recuperación y W va a ser la tasa de pérdida de inmunidad. Vamos a suponer que la tasa de natalidad y mortalidad son iguales. Esto para garantizar que tenemos una población cerrada, es decir, constante. Esto nos va a ayudar a ciertas cuestiones de entendimiento de lo que está pasando, porque si no tenemos una población constante, nuestra situación cambia un poquito. Pero bueno,
para evitar ese tipo de cosas suponemos que son estándar, pero al menos estamos suponiendo que hay nacimientos y muertes, entonces no son siempre los mismos. La cuestión aquí, ¿por qué el TREMU es la esperanza de vida? Lo que estamos haciendo es, supongamos que tenemos estos parámetros, simplemente lo que hacemos es dividimos una entre la tasa y eso nos va a dar el tiempo promedio del que estamos hablando, ya sea transmisión, recuperación, pérdida de inmunidad o esperanza de vida. Habíamos mencionado que la tosferina provoca muerte de forma directa, pero de alguna forma no es tan alta por el momento, entonces, vamos a considerar que es una infección, la mortalidad de la infección es despreciable, es decir, 0. Y finalmente, la diferencia entre el modelo SIRS y el vecino con vacunación es esta última hipótesis, en la que nos dicen que a todos los recién nacidos los vacunamos y una fracción P de los recién nacidos, pues su vacuna es efectiva y el resto, vacunamos una fracción P y van a pasar directamente a la clase de recuperados. Es decir, con la vacuna lo que haces es, pues en vez de infectarte, pasas automáticamente a la tercera clase. Es decir, ya tienes inmunidad. ¡Wow! Y bueno, para entender un poquito más nuestras hipótesis, tenemos este diagramita. Tenemos este diagramita en el que tenemos a las 3 clases: susceptibles, infectados, recuperados. Como estamos suponiendo vacunación, entonces los que no fueron efectivos, los que fueron efectivos ya pasaron directamente acá. Nacieron, vacunaron y entraron directamente recuperados. Y el resto, pues quedan susceptibles. Tenemos una tasa de salida en cada una que es la muerte natural. Y tenemos la transición de ese ahí, que ya lo habíamos explicado. El beta es la tasa de contagio y gamma va a ser la tasa de recuperación. Y omega va a ser la tasa de pérdida de inmunidad. Y mágicamente aquí ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales para este modelo. Prácticamente una ecuación diferencial respecto al tiempo de primer orden, como lo que tenemos aquí, nos está diciendo la velocidad de cambio de algo. Entonces, ¿cómo cambian los susceptibles, los infectados y recuperados? Pues aquí lo tenemos. Los susceptibles cambian con una tasa de entrada, que eran los que nacieron y se vacunaron, pero no fueron efectivos. La vacuna no fue efectiva, perdón. La tasa de contagio, que pasan directamente también a los infectados. La tasa de llegada de los que ya perdieron la inmunidad y la muerte natural, que ya tenemos aquí. Similarmente, los infectados. Pero entonces, ¿P es una tasa de vacunación o es una tasa de efectividad de la vacuna? Suponemos que tu tasa de efectividad y de vacunación es buena, entonces los que vacunas ya están ahí. Una pregunta en los supuestos, entonces, para el inicio dijiste que es una enfermedad que causa muerte. Sí. ¿Por qué en los supuestos? Porque por el momento lo vamos a considerar así. Solo es, cuando tú modelas algo, supones de la forma más fácil las cosas para no complicarte tanto la existencia. Pues fue parte por eso por lo que dijimos, vamos a suponer que la muerte causada por la enfermedad la podemos considerar como cero. ¿Ok? Y aquí tenemos esta creo. Ok. ¿Cómo cambian los recuperados? Pues son los que los que se recuperan, ya entran acá, perdieron la infección, quedan aquí. Los que pasaron directamente del nacimiento y que fue efectiva su vacunación, los que salen, es decir, los que pierden la inmunidad y vuelven a ser susceptibles, y la muerte natural. Y como tenemos un sistema de ecuaciones, podemos darle unas condiciones iniciales. Eso es un problema de evaluación inicial. Y voy a mencionar algunos de los resultados importantes que encontramos en diferencias entre estos dos modelos. Y son los siguientes. Lo primero es el número reproductivo básico. Esto prácticamente me dice el número promedio de casos secundarios provocados por un infectado. Entonces, a partir de los parámetros podemos calcularlos para ambos modelos. Si se dan cuenta, aquí está. Y algo curioso es que para el modelo con vacunación es prácticamente el R0 sin vacunación multiplicado por 1 menos P. Pero como P está entre 0 y 1, ¿qué podemos concluir de aquí? Pues que este R0 de este lado es menor que este. Dicho de otra forma, una manera de evitar que la gente sea susceptible es cambiar este R0. Y gracias a la vacunación aquí lo tenemos. Que de otra forma también lo podemos mencionar, porque como el R0 lo tomamos como un umbral en el que a partir de ese valor
se desarrolla o no la infección, entonces lo que estamos haciendo es aumentar ese valor del umbral. Pero eso se desarrolla o no una epidemia, ¿no? Sí, a partir de eso. Por ejemplo, si R0 es mayor que 1, ¿qué significa? Significa que si tengo un infectado, al menos ese infectado va a contagiar a más de uno. Es decir, que en promedio, en la segunda generación de infectados voy a tener más que la original. Entonces va creciendo. Y viceversa. Si este R0 es menor que 1, pues entonces en la segunda generación voy a tener menos infectados. Y hasta que pues como que se aplaque, ¿no? O algo raro suceda. ¿De qué depende la pérdida de inmunidad? ¿Perdón? ¿De qué depende la pérdida de inmunidad? Pues cuando tú te enfermas de cierto patógeno, pues tienes, no sé, como la efectividad de la enfermedad solo dura ciertos días. Sí. Por ejemplo, cuando te enfermas de gripe, una semana y ya, bye bye. ¿Sí? ¿Ya? Una observación. Cuando hablas de siguiente generación, los modelos son continuos. Ah, bueno, sí. Entonces, Bueno, sí. Sí, nada más era como una forma de ilustrar lo que pasaba de mi R0 inicial, qué pasaba con el siguiente, en cuestión del tiempo. Claro, aquí estamos trabajando modelos continuos. Ok, otro es el siguiente, la edad promedio de primera infección. Justamente para ciertas enfermedades podemos calcularlo de algunas maneras. En algunos casos, a partir del modelo podemos construir una expresión o recuperar una expresión, mejor dicho, para calcular este valor. O en algunos casos se utilizan datos serológicos y lo calculas estadísticamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí, gracias a no sé quién, pero bueno, tenemos estas expresiones de forma, ¡pum!, ahí están. Y si se dan cuenta, pues nada más como que tenemos esta diferencia acá. Y esta cosa, en realidad es algo que le estamos restando. Estamos restándole algo positivo, por lo tanto, esta cosa de abajo es pequeño comparado con esta cosa de abajo de acá. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Pues al dividir entre algo más pequeño cada vez, este valor entonces se nos va a hacer más grande. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la vacunación estamos atrasando la edad promedio de primera infección. Y bueno, esos últimos dos conceptos, bueno, son prácticamente el promedio de infecciosidad y el tiempo promedio de permanencia en la clase de recuperados. Pues para ambos modelos resulta ser el mismo. ¿De qué depende? Por ejemplo, el lapso promedio de infecciosidad depende de cuánto tiempo me tardo en salir de la clase infectados, pero que tampoco me muera, porque si me muero pues ya no salí. No, pero esa es otra forma de salir de la clase. Bueno, sí salí, más bien, sí es cierto. Formas de salir de la clase infectados es o me recupero o me muero. Y ejemplo acá, ¿cómo puedo salir de la clase de recuperados? Pierdo la inmunidad o me muero. Ya, sumo esos datos y divido entre uno para poder tener el tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, hablando un poquito de lo que son los conceptos de punto de equilibrio y estabilidad, así como en la mañana nos dijeron cómo calcular un punto de equilibrio, pues bueno, aquí nada más tenemos los resultados. Para el caso de SIRS sin vacunación tenemos dos estados de equilibrio, de hecho matemáticamente siempre existen, pero aquí él existe con asterisco, ahorita les voy a explicar por qué lo existe. Entonces, el libro de enfermedad pues nos dice, no hay enfermedad, entonces tengo infectados y recuperados, todos son susceptibles. Y bueno, pues ya sé qué es. El endémico significa cuando tenemos una cantidad que prevalece, en las tres clases. Y justamente con esas tres expresiones los podemos calcular. Y resulta que esta cosa que puse existe así, porque esto existe se refiere a que tenga sentido biológico. Matemáticamente esto sí existe, pero si estamos modelando algo biológico, pues no nos tenemos que olvidar de eso. Por ejemplo, tengo que asegurar que estas cosas no se hagan negativas. Entonces, la forma de asegurarlo es, por ejemplo, pido que R0 sea mayor que 1. Con eso yo garantizo que esta cosa de aquí tiene sentido biológico. Y bueno, cuando R0 es mayor que 1, resulta que pues este punto de equilibrio endémico existe con sentido biológico y además es estable. Bueno, asintóticamente estable. ¿Qué significa ser asintóticamente estable? Hace rato nos mencionaron algo de esto. Si yo me tomo las soluciones de mi modelo con una condición inicial cercana a este punto de equilibrio, significa que conforme pasa el tiempo, esa solución que obtenga se va a acercar a esto de acá, se va a traer, ahí se va a quedar, como que se atrapa. ¿Sí? Sí, nada más. Bueno, y para el caso con vacunación tenemos lo siguiente.
A diferencia del anterior, gracias a la vacunación tenemos una parte de los susceptibles que pasan automáticamente a la clase recuperada. Y bueno, esto tiene sentido biológico solo cuando esta cosa es menor que 1, y bueno, además es estable. Y ¿qué más? En el caso endémico tenemos estos valores, que son los que calculamos, se resuelven calculando sistemas de ecuaciones algebraicas, etcétera, etcétera. Y la condición de que exista y tenga sentido biológico es esta, y es asintóticamente estable cuando el resto es mayor que 1. Ok, vamos a hablar un poquito de la dinámica oscilatoria. ¿Qué significa? Cuando yo tengo mis soluciones, pues pueden ser de diferentes maneras. Lo curioso aquí es que detectamos que estos modelos tienen dinámicas oscilatorias. ¿Qué significa? Que alrededor de mi punto de equilibrio voy a tener soluciones que suben, bajan como ondas, etcétera. Y bueno, si se cumple esta condición, resulta que voy a tener soluciones amortiguadas alrededor del equilibrio con un periodo aproximado con esto. Y algo curioso fue que, por ejemplo, yo necesitaba esta expresión para poder encontrar un resultado que viene en uno de los artículos. Pero como no encontré esta expresión en ningún libro, en ningún nada, pues la tuvimos que calcular. Perdón, Bueno, pero es oscilaciones amortiguadas con periodo aproximado. a ver, es decir, las soluciones amortiguadas con periodo, porque son periódicas. Sí, soluciones periódicas. No son amortiguadas. Bueno, amortiguadas me refiero. Tienes un punto de equilibrio con valores propios complejos, pero la parte real es negativa. Entonces, sí puedes calcular un periodo aproximado de oscilación, pero se van a ir amortiguando tus La amplitud es amplitud de crecimiento. signos periódicos. No, es una espiral. Es una espiral. Sí, nada más era como para ilustrar Sí, esto. estamos de acuerdo, pero Pero tienes la siguiente transparencia, mejor muéstralo. Eso sería como algo sostenido y esto sería algo amortiguado. Cada vez me voy acercando o apachurrando, por así decirlo, la amplitud. Ok, entonces tenemos estas dos expresiones y pues ya. Lo importante de aquí fue que nosotros la pudimos obtener. Y, ok, voy a hablar algo que Lavini y Rohani trabajaron, en el que ellos llaman la sensibilidad del periodo interepidémico. Prácticamente para poder tener nuevos brotes, pues tenemos que tener más susceptibles en la población. Y una forma de hacerlo es, bueno, más bien, la llegada de nuevos susceptibles es lo que entonces nos va a ayudar a calcular dicho periodo interepidémico. Bueno, aquí lo mencionamos. Lavini y Rohani prácticamente utilizan el modelo SIRS con vacunación y los siguientes parámetros y obtienen el siguiente resultado. ¿Este resultado qué significa? Aquí tenemos distintas tasas de pérdida de inmunidad y estamos observando que mientras más grande sea la inmunidad, o dicho de otra forma, mientras más pequeña sea mi tasa de inmunidad, conforme aumente la cobertura de la vacuna, entonces yo voy a encontrar que por los posibles valores del periodo interepidémico van a tener un rango de valores más grande. Eso es a lo que ellos llamaron sensibilidad del periodo interepidémico. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el de menor inmunidad, y lo que observamos es de que el valor como que pues el periodo se mantiene como en 1.7 o algo por el estilo. Pero cuando tenemos una inmunidad más grande, empieza en 0 cuando no hay vacunación y puede terminar hasta en 5 cuando completamente tenemos una vacunación efectiva. Entonces, esto es algo curioso porque nos está diciendo que dependiendo de mi tasa de vacunación y el valor de mi pérdida de inmunidad, pues yo posiblemente voy a tener distintos valores del periodo interepidémico. Y lo curioso es que justamente esta cosa de acá clínicamente se desconoce. Eso es algo curioso. Se tiene la forma teórica, bueno, se tiene la hipótesis de que sí existe porque hay casos de que personas se vuelven a infectar de tosferina. Entonces sabemos de que vaya una pérdida de inmunidad, pero ¿cuánto vale? Pues quién sabe. Por eso hay que jugar con ciertos valores. Y bueno, que eso prácticamente es lo que les acabo de mencionar. Y les voy a decir que justamente que cuando la pérdida de inmunidad es más rápida, la enfermedad presenta brotes epidémicos breves y frecuentes. Pero cuando esta pérdida de inmunidad es lenta, entonces tenemos oscilaciones que persisten durante más tiempo, y eso lo observamos en el siguiente gráfico. Prácticamente tenemos los mismos valores de hace rato y estamos jugando. Aquí tenemos una inmunidad menor y una inmunidad mayor. Lo que estamos observando es de que cuando tengo una inmunidad menor,
pues mi tiempo en el que me tarda en llegar al equilibrio es menor que cuando tengo una inmunidad mayor. Y además estamos observando, bueno, los valores aquí son del orden 10 a la menos 3, aquí ya es de 10 a la menos 4. Entonces, de alguna forma también las amplitudes de estas cosas están disminuyendo. Son cosas curiosas que encontramos a partir de este modelo. Y la segunda idea es de la Phillips y colaboradores. Ellos lo que suponen es de que en el caso de la tosferina, cuando una persona que tuvo la infección ya está en la etapa de recuperado, lo que ellos dicen, en vez de que pierda por completo la inmunidad, suponen que hay una parte de esas personas que conforme tengan contacto con otra persona infectada, aumentan la resistencia a volverse a infectar. Es decir, de alguna forma lo que están haciendo es agregar una nueva clase al modelo anterior, en el que están poniendo los individuos que ahora de alguna forma pierden inmunidad, pero no la pierden por completo. Porque si la perdieran por completo, regresarían a la clase susceptible. Pero lo que están suponiendo ellos es que no la pierden por completo, y cuando están en esta clase W, cuando tengan contacto con alguien infectado, aumentan su resistencia. Es decir, de estar en W pueden o bien regresar por completo a la clase R, que es la de inmunidad total, o bien perderla por completo y llegar otra vez a ser Es como un susceptible. paso intermedio entre R y S. Sí, sí, prácticamente lo que están suponiendo. Entonces, ¿cómo cambio? Bueno, el 2K es prácticamente para hacer mutación a lo que usa la Phillips. Entonces, la tasa en la que cambio de R a W o de W a S es una tasa de 2K. ¿Y cómo cambio de W a R? Pues lo cambio con esta tasa de esta forma. Otra vez estamos suponiendo que son de masas. Y bueno, aparte de esta suposición que hacen, ellos están estudiando, o más bien durante lo que estaban haciendo, se dieron cuenta que con este modelo y cambiando la longevidad de la población, encuentran dinámicas que cambian de forma considerable. Aquí voy a aclarar lo siguiente: ellos no consideran vacunación, así que en las siguientes dos transparencias tomemos P igual a 0, porque nosotros lo que hicimos al final es al modelo pues que ellos consideran sin P, nosotros le estamos agregando ese valor P. Entonces, por el momento vamos a tomar P igual a 0, que es lo que ellos hicieron. Y bueno, aquí tenemos otra vez nuestro diagrama, que prácticamente es esto. ¿Qué hicimos? Agregamos esta otra clase, y pues aquí estamos jugando. Regreso, o me voy directamente acá. Y ahí está el jueguito. Y pues la interpretación, matemáticas, sistema de ecuaciones diferenciales. Otra vez tengo unas condiciones iniciales, y pues ellos consideran estos parámetros de acá. ¿Y qué hacen con estos parámetros? Pues tenemos estos resultados. A la izquierda tenemos una longevidad de 50 años y a la derecha una longevidad de 80. Lo que estamos observando en la parte de arriba son las curvas de infectados, en donde observamos que para la longevidad de 50 años tenemos un atractor, y en la de 80 años tenemos prácticamente soluciones amortiguadas. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, ya trabajamos con el plano fase y aquí observamos que justamente tenemos un atractor, y que acá justamente se observa un comportamiento tipo ciclo. Eso es justamente lo curioso. ¿Cómo brincan de aquí para acá? Pues ya mencionaron lo que son las bifurcaciones, y es justamente los cambios cualitativos de estas soluciones o de estos sistemas. Y también lo que se hace es un estudio de análisis numérico de bifurcaciones. A la izquierda igual otra vez tenemos 50 años y 80 años de longevidad. En el primer gráfico, bueno, estamos graficando la parte real versus parte imaginaria de los valores propios, pero me quiero concentrar en ese gráfico de acá. Por aquí está el 0, entonces todos podemos alcanzar a ver el 0. Creo que si no. Entonces, nos vamos a fijar que justamente en esta parte de 50 años, todos estos valores están por debajo de 0. Pero de este lado, hay unos que se pasan de 0. ¿Qué significa? Hay un resultado importante que nos dice que si todos los valores propios de mi sistema, perdón, del jacobiano del sistema, tienen los valores, las partes reales de los valores propios negativos, entonces puedo asegurar que es asintóticamente estable. Justamente en 50 años se satisface. Justamente a los 50 años se satisface, pero a los 80 ya no. Justamente por eso es por lo que podemos interpretar este cambio en la dinámica. Eso nos ayuda a entender que en realidad existe este cambio de la dinámica con las dos longevidades distintas. Y finalmente lo que hacemos aquí es, pues tenemos una comparación entre el periodo interepidémico para ambos casos.
estamos observando que prácticamente, como ya habíamos sospechado gracias al modelo, ¿qué pasaba? Bueno, no lo habíamos sospechado, pero lo que estamos viendo es de que el periodo interepidémico ahora puede ser más grande. Es decir, ya que se terminó. Y bueno, eso fue lo que se hizo reproduciendo los artículos, bueno, los resultados principales de los artículos de Lamini Rohani y de Dafilis. Pero, como Natalia me dijo que no dejara todo eso está ahí, y dije, bueno, pues hay que ver qué más. Entonces estuvimos trabajando un tiempo después, y después de después de muchos meses, bueno, no tantos, obtuvimos estos resultados de acá. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que en el modelo anterior les había dicho que tomaran P igual a 0? Ahora ya no estamos considerando P igual a 0, es decir, ahora nos vamos a fijar tanto en la nueva clase W y vamos a considerar la vacunación. Entonces, ya estamos de acuerdo. Y lo que hicimos aquí fue justamente un análisis numérico de bifurcación doble. Bueno, por así decirlo, voy a estudiar qué pasa con el parámetro nu y con el parámetro P. ¿Qué estoy representando aquí? Aquí estoy representando los valores de la parte real de mis valores imaginarios. El que tenemos aquí como entre lo que termina en amarillo y empieza con naranja o rojito es el 0. Si observamos aquí y acá, la diferencia es de que en realidad para la longevidad de 50 años y de 80 años, en la de 80 años tenemos una área mayor de la región de parámetros en donde justamente podemos encontrar valores propios con parte real positiva. Es decir, que existen más chances acá de observar soluciones del tipo ciclo límite. ¿Sí? Y bueno, no, ese, me faltó esto. Y justamente también lo que hacemos es estudiar qué pasa con los parámetros, con el periodo interepidémico. Nuevamente observamos de que la región de acá, otra vez, conforme me acerco al color naranja, es un valor más grande. Estamos observando que justamente aquí hay más como naranja y amarillo, ¿no? Entonces otra vez estamos aumentando la región de un área de la región de parámetros en la que el periodo interepidémico cada vez va a ser más grande. ¿Dudas? Voy a retomar un poquito de esta parte, porque lo que estamos observando en las gráficas de arriba es, en la parte de abajo tenemos esto mismo considerado para nu, pero con P igual a 0, y acá igual con nu, pero solo para P igual a 1. Y justamente con este modelo recuperamos lo que habíamos visto de datos. No es curiosidad. Igual acá. Tenemos este mismo resultado aplicado para P igual a 0, para P igual a 1. Y otra vez, para P igual a 0, tenemos lo que observamos con la fila. ¡Wow! Entonces, ¿qué podemos concluir? Nuestra primera conclusión es pues, que justamente cuando la inmunidad es muy duradera, o es decir, cuando tenemos más inmunidad, pues el aumento de la cobertura de la vacuna se asocia a un incremento del periodo interepidémico y también se asocia a un incremento en el rango de sus posibles valores. Eso es lo que habíamos observado con lo que hicieron Lamini Rohani y con lo que hicieron Dafilis y colaboradores. Bueno, y lo que nosotros agregamos fue que justamente el aumento de la longevidad puede propiciar que junto con una cobertura alta de vacunación aparezcan ciclos tipo límite. Aquí tenemos dos vertientes. Como que tenemos una cosa en la que vamos a tener soluciones de tipo como las que tenemos aquí o de las que tenemos acá. ¿Cuál sería mejor? Pues quién sabe, ¿no? Ya eso es como que algo técnico de medicina o por el estilo, en la que te puede convenir o bien durante mucho tiempo, bueno, no sé cómo interpretarlo, la verdad. Porque aquí lo que yo observo es de que durante mucho tiempo voy a tener una cantidad, por así decirlo, fija de infectados, pero casi siempre. Pero por acá lo que observo es de que puedo en algún momento tener muchos infectados o casi nada. Y cuando tengo casi nada, ¿qué podría hacer? Pues quizá, no lo sé, si se implementara otra vez una campaña de vacunación efectiva, que ahora sí sea efectiva o algo así por el estilo, lo que podemos hacer es o esperar, pues como que apaguemos ahora sí la industria. No lo sé, en ciertas regiones no siempre va a suceder. Eso recuerden que depende de la actividad de la población. Entonces, no en todas las poblaciones se observan este tipo de casos. Y bueno, quiero agregar un dato que es, pues, a partir de 1990 se registraron nuevos casos de tosferina que son prácticamente con periodos entre 3 y 5 años. Y lo que nos menciona es de que cada vez el pico más alto de infectados es mayor comparado con los brotes anteriores. Y no es por nada, pero a mí se me hace más como cosas de este
como, bueno, quizá me estoy equivocando en mis hipótesis de lo que quiero concluir, porque aquí lo que nos están diciendo, porque si las nodes brotes tuvieran picos más altos, entonces aquí tendría que ser cosas así, pero aquí sí lo observamos. Y lo que observábamos también con los valores del periodo interepidémico es de que pues, los podemos tener, aquí lo manejamos hasta como 3.5, son los posibles valores del periodo interepidémico. Pues bueno, eso prácticamente las conclusiones a las que llegamos, pues es algo muy sorprendente, porque pues a partir de un modelo matemático podemos hacer, o más bien interpretar cosas que se observan, en el caso de la fosferina. Y bueno, aquí tengo parte de la bibliografía que se utilizaron, estos son los dos artículos en los que nos basamos, y por los dos libros que prácticamente los consideramos como biblias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Tenemos como tiempo para una pregunta. Sí. Dijiste que cuando ponen la vacunación se cambia el promedio de la edad, que se aumenta el promedio, ¿no? De la edad. Y dijiste que les molesta eso, pero de hecho no sé por qué. No nos molesta. No es molesto. ¿Hablas de aquí? Sí. No, sí, pero dijiste allá que les molesta eso. Bueno, Ese mismo. es que aquí aparece esta cosa, si te das cuenta es el término nuevo que no teníamos en el caso anterior. Y si nos damos cuenta, en esta parte de acá, vuelve a aparecer. Eso no es que sea molesto, sino lo que yo quería decir es que hasta el momento no le he podido dar una interpretación biológica. Lo quise decir por eso. No que les moleste que se... No, de hecho no coincide con lo que se observa Sí. en la realidad, o sea, la edad promedio aumenta. Sí, por eso. Y el periodo se hace más grande. Sí. Pero, Es que darle una interpretación, porque por ejemplo, sí, porque bueno, teníamos estas expresiones, ¿no? Donde ya sabíamos qué significaba R0, G1, G sub I, G sub R. Pero esta cosa de ahí